Ver un pan de jamón significa una cosa: la Navidad ha llegado a Venezuela. Este tesoro de la gastronomía venezolana ha cumplido recientemente 120 años. Y a diferencia de lo que muchos piensan, su origen no tiene ninguna relación con los alemanes que llegaron a la colonia Tovar. Hoy, en El Origen, te contaré la historia de una familia venezolana de origen canario y genovés que vivieron en Caracas desde mediados del siglo XIX y que con el tiempo llegaron a crear un verdadero imperio panadero en la joven capital venezolana. La siguiente historia llega a nosotros gracias al esfuerzo del periodista, escritor y editor venezolano Miroslav Popins, quien gracias a su tenacidad rescató del olvido todo lo que se sabe sobre el nacimiento del pan de jamón. Venezuela, mediados de 1840. La guerra por la independencia finalizó. El joven país apenas empieza a recuperarse de las heridas de tan larga lucha. A la capital del país llega un genovés llamado Giuseppe Ramella, en un buque que partió desde alguna isla en las Canarias. Allá se casó con una tinerfeña y juntos llegan a Venezuela. En 1852 abren su primera panadería en Caracas, que para entonces solo contaba con unos 40.000 habitantes. Para 1871 importaba 1.500 sacos de harina mensuales y exportaba a Trinidad y Tobago. Su negocio prosperó y en menos de 50 años logró fundar un imperio con 7 panaderías. Se tienen registros que demuestran que para 1920 contaba con 5 sucursales en Caracas, una en La Guaira, 244 empleados y capital de 700.000 bolívares. Todo esto resultó decisivo para que su nieto, Lucas Manuel Ramella Martínez, inventara luego el pan de jamón. Lucas estudió medicina en la Universidad de Caracas y por decisión de su padre se fue a París, Francia, a continuar sus estudios de posgrado. Allá, además de estudiar medicina, conoció la panadería francesa, que era la más prestigiosa del momento. Por cierto, tenemos un video interesante acerca del origen del restaurante y, como ya se imaginarán, tuvo su nacimiento en la Francia postrevolucionaria. Lucas vuelve a Venezuela a finales del siglo XIX, tras el fallecimiento de su padre, para hacerse cargo de las 7 panaderías. Y como todo buen hijo de canario, apunta al mejoramiento de su empresa. Y así, en 1903, en Caracas, monta la primera panificadora industrial con una amasadora eléctrica francesa, porque hasta ese momento se cocinaba con carbón y leña y se amasaba a mano. Corría el año 1905. Venezuela era un país prepetrolero austero y no se podía desperdiciar nada. Así que Lucas buscaba una forma de aprovechar al máximo las sobras del jamón importado tipo ferry o planchado, y se le ocurrió agregarlas en trozos a la masa de pan sobado, que era la masa que se hacía en Venezuela en ese momento, el pan tradicional, y meterlo al horno. Y así, en diciembre de ese año, en la panadería Ramella, ubicada en la esquina de Gradillas entre Solís y Marcos Parra, en el centro de Caracas, nació el primer pan con jamón y se vendió a precios asequibles, de 2 a 8 reales. El primer registro del pan de jamón aparece en la prensa de 1905 por Ramella. Por cierto, ¿sabes por qué en las típicas presentaciones del jamón planchado se muestra con rebanadas de piña y bañado en vino? Es solo una herencia de su pasado cuando no existía refrigeración. Antiguamente, en Venezuela, los jamones se importaban desde Virginia, en Estados Unidos, o de York, Inglaterra. Esos jamones tardaban por lo menos 6 meses en llegar en barco desde su sitio de producción hasta que llegaban a La Guaira y Caracas. Debido a que no existía refrigeración, las piernas de jamón iban mermando en peso. Así que, cuando llegaban a Caracas, se sumergían en una preparación que llevaba vino dulce, jugo de piña, frutas, clavo de olor, canela, durante unos 3 días como máximo. Posteriormente se deshuesaba, se cubrían y se sometían bajo una plancha de acero calentada al carbón. Y por eso se llama así, jamón planchado. Volvamos al pan de jamón. Por fin nació, pero aún no era como el que hoy conocemos. Carecía del resto de los ingredientes que hoy le constituyen. Las panaderías cercanas, como la Sociedad Montauban y Compañía y la Panadería Solid de los hermanos Banch, comenzaron a producir también su propio pan con jamón cada diciembre y empezaron a incorporarle otros ingredientes para diferenciarse del original de Ramella. ¿Qué otro plato se hace en Venezuela cada Navidad? La hallaca, y entre sus ingredientes están las uvas pasas y las aceitunas.
Aprovechando la abundancia de estos ingredientes, los panaderos de entonces los incorporan en su receta de pan de jamón, haciendo énfasis en lograr un equilibrio perfecto entre el dulce de la pasa con la acidez y la amargura de la aceituna y así disminuir lo salado del jamón. Lo cierto es que, gracias a la austeridad de la época, la genialidad de un venezolano con raíces genovesas y canarias, y a la competencia sana entre panaderías rivales, surgió uno de los elementos más importantes de la Navidad venezolana: el pan de jamón. Normalmente, en la historia de la cocina en todos los pueblos, las creaciones surgen en el hogar y después pasan a la producción industrial. Pero en este caso es al revés. El pan de jamón nació en una panadería industrializada y posteriormente empezó a hacerse en los hornos de cada hogar venezolano. ¿Y tú? ¿Ya has hecho tu pan de jamón para estas Navidades? Comparte con nosotros tus impresiones acerca de esta fascinante historia. Y si llegaste hasta aquí es porque te gustó el video, así que regálame un me gusta, suscríbete al canal y comparte este video. Todo lo interesante en este mundo tiene su origen